El rayo verde, capítulo 5. De un barco a otro. Después de comer variados manjares medio calientes, medio fríos, un excelente almuerzo a la moda inglesa que fue servido en el dining room del Columbia, Miss Campbell y sus tíos volvieron a subir al puente. Elena no pudo contener un grito de disgusto en cuanto recobró su puesto en la toldilla. «¿Dónde está mi horizonte?», exclamó la joven. Realmente no se divisaba su horizonte. Había desaparecido algunos minutos antes. El steamer, poniendo rumbo al norte, navegaba por el prolongado estrecho de los Cayles of Butte. «Esto está muy mal hecho, tío Sam», dijo Miss Campbell, haciendo un gracioso mohín de censura. «Pero, hijita, no se me olvidará, tío Sip». Los dos hermanos no sabían qué responder, y sin embargo no era culpa suya que el Columbia, después de modificar su dirección, se encaminase hacia el noroeste. En efecto, hay dos itinerarios muy diferentes para ir desde Glasgow a Oban por mar. El uno, el que no había seguido el Columbia, es el más largo, después de hacer escala en Rodesay, capital de la isla de Butte, dominada por su vetusto castillo del siglo XI y rodeada al oeste por elevados cerros que la defienden de los vientos de mar, pudo seguir el steamer descendiendo por el golfo de Clyde, costeando la isla para pasar luego por delante de la grande y de la pequeña Cambrai y avanzar en aquella dirección hasta la parte meridional de la isla de Arran, que pertenece casi toda al duque de Hamilton, desde la base de sus rocas hasta la cúspide del Goatel, a unos 800 metros sobre el nivel del mar. Al llegar a aquel punto, el timonel imprime un movimiento a la barra y la línea de fe de la brújula marca rumbo al oeste. Se dobla la isla de Arran, se rodea el dedo pulgar de la península de Cantyre, se sube a lo largo de su costa occidental, se penetra en el paso de Gija a través del estrecho de Sand, practicado entre las islas de Islay y de Jura, y se llega a aquel sector ampliamente abierto del Firth of Lorne, cuyo agudísimo ángulo va a cerrarse un poco más arriba de Oban. Si Miss Campbell tenía algún motivo para deplorar que el Columbia no hubiera tomado aquel camino, también los dos tíos habrían podido lamentarlo. En efecto, siguiendo el litoral de Islay, no tardarían en aparecer a su vista aquellas antiguas residencias de los MacDonald, los cuales al principio del siglo XVII, viéndose vencidos y derrotados, tuvieron que ceder el campo a los Campbell. Ante el teatro de un hecho histórico que les tocaba tan de cerca, los hermanos Melville no hay por qué hablar de la señora Bess y de Partridge. Hubieran sentido latir sus corazones al unísono. Miss Campbell vio dibujarse ante sus ojos y por largo rato aquel deseado horizonte,
pues desde la punta de Arran hasta el promontorio de Cantyre se extiende el mar hacia el sur, y desde el Mul de Cantyre hasta la extremidad de Islay se extiende hacia el oeste, constituyendo aquella inmensidad líquida limitada por la costa americana a 3.000 millas de allí. Pero aquel camino es largo, algunas veces penoso y en ocasiones lleno de obstáculos. Por eso ha sido preciso tener en cuenta que muchos viajeros se espantan al pensar en una travesía con frecuencia peligrosa, y sobre todo cuando hay que luchar contra marejadas siempre fuertes en aquellos parajes de las Hébridas. Los ingenieros, entre ellos Lesseps, han concebido el proyecto de convertir en isla la península de Cantyre. Merced a sus trabajos existe el canal de Crinan en la parte norte que abrevia el viaje en 200 millas, por lo menos, y se necesitan de 3 a 4 horas para recorrerlo. Este camino era el elegido por el Columbia para terminar la travesía de Glasgow a Oban, entre los pasos y los canales que no ofrecían otras perspectivas sino playas, bosques y montañas. Entre todos los pasajeros, ¿acaso fue Miss Campbell la única que lamentó el cambio de itinerario, pero tuvo que resignarse? Bien mirado, algunas horas después, más allá del canal de Crinan, volvería a ver aquel horizonte de mar antes de que el sol le tocase con su disco. Cuando los viajeros que se habían retrasado en el dining room subieron de nuevo al puente, el Columbia pasaba rozando a la entrada del canal de Ridden, la isleta de Elbangrake, última fortaleza en que se refugió el heroico duque de Argyll antes de ir a Edimburgo para poner su cabeza debajo de la guillotina escocesa, y después de ser vencido en su lucha por la emancipación religiosa y política de Escocia. El steamer giró luego hacia el sur, bajando por el estrecho de Bute, en medio de aquel admirable panorama cuyos rudos perfiles esfumaban una ligera bruma. Por último, después de haber doblado el cabo de Ard-de-la-Mont, se dirigió nuevamente al norte por el paso de Fine, dejando a la izquierda el pueblo de Erst Tabert en la costa de Cantyre. Rodeó el cabo Ardrishaig y llegó a la aldea de Lochgilphead, a la entrada del canal de Crinan. Allí fue preciso abandonar el Columbia, pues era demasiado grande para la navegación por el canal. Aquella angostura, cuyas pendientes están ligadas por medio de 15 esclusas, no puede admitir en sus 9 millas de longitud más que embarcaciones de poco calado. Un vaporcito, el Linnet, esperaba a los pasajeros de Columbia. El transbordo se verificó en unos 10 minutos. Cada cual se instaló como pudo y sin comodidad alguna en la cubierta del steamer. Luego el Linnet se deslizó rápidamente entre las márgenes del canal, mientras que un bagpiper o gaitero, vestido con el traje nacional, hacía resonar su instrumento. Nada hay tan melancólico como esos singulares cantos sostenidos por la base monótona de 3 bordones cuyo desarrollo
no emplea más que los intervalos de una gama mayor, la cual carece de la sensible, como sucede en los antiguos aires de los siglos pasados. Es verdaderamente encantadora la travesía de aquel canal, practicado unas veces entre altos ribazos, otras lamiendo las laderas de una colina cubierta de brezos, aquí prolongándose por el largo trecho en medio del campo, allá contenido entre dos muros. En las balsas se detienen un poco el barco, mientras los encargados de las esclusas las levantan. Llegan jóvenes y niños del país y ofrecen a los viajeros leche recién ordeñada, hablando aquel idioma gaélico del que los celtas se servían antiguamente y que hoy es incomprensible para los mismos ingleses. 6 horas después hubo un retraso de 2 en una esclusa que no funcionaba bien. Se habían quedado atrás los caseríos, las granjas de aquella comarca un tanto triste y las inmensas marismas que se extienden a la derecha del canal. El Linet se detenía algunos minutos cerca de la aldea de Vallanoc, donde se verificaba un trasbordo. Los pasajeros del Columbia, que se habían convertido en pasajeros del Glengarry, volvían a subir hacia el noroeste para salir de la bahía de Crinan y doblar la punta en que se levanta el antiguo castillo feudal de Downton Castle. Desde la lontananza divisada en el giro de la isla de Bute, no había vuelto a verse la línea del mar. Fácilmente se comprenderá el extremo a que llegaba la impaciencia de Miss Campbell. En aquellas aguas limitadas por todas partes, hubiera creído hallarse en medio de Escocia, en la región de los lagos, en pleno país de Rob Roy. Donde quiera que dirigía sus miradas no veía más que islas pintorescas con sus suaves ondulaciones, sus abedules y sus alerces. Al fin pasó el Glengarry, la punta norte de la isla de Jura, y el mar apareció hasta la base del cielo entre dicha punta y el islote de Sarcarba, que parece destacarse en ella. «Ahí está mi querida Helena», dijo el hermano Sam, cuya mano señaló hacia el oeste. «Nosotros no tenemos la culpa», añadió el hermano Sip, «de que esas malditas islas que el viejo Nick confundía hayan ocultado el mar». «Estáis perdonados, tíos míos», respondió Miss Campbell, «pero que no nos vuelva a suceder». Capítulo 6. El remolino de Corryreikian. Eran las 6 de la tarde. El sol no había recorrido más que las 4/5 partes de su carrera. El Glengarry llegaría a Oban indudablemente antes de que el astro del día se ocultase tras las aguas del Atlántico. Miss Campbell tenía fundamentos para creer que sus deseos se realizarían aquella misma tarde. En efecto, el cielo sin nubes ni vapores parecía que estaba preparado ex profeso para la observación del fenómeno y el horizonte de mar debía ser visible entre las islas Orousai, Colonsay y Mull durante esta última travesía. Pero un incidente no previsto iba a retrasar un poco la marcha del steamer.
Miss Campbell, dominada por su idea fija, inmóvil en el mismo sitio, no perdía de vista la línea circular que se extendía entre las dos islas. La reverberación dibujaba al ras del cielo un triángulo de plata cuyos últimos matices iban a morir en el costado del Glengarry. Sin duda, era Miss Campbell la única persona de a bordo que tenía la mirada obstinadamente fija en aquella parte del horizonte, y por esta circunstancia ella fue también la única que observó cierta agitación en el mar entre la punta y la isla Scarborough. Al mismo tiempo llegaba hasta sus oídos un ruido lejano como de planchas de metal que chocaban entre sí. Sin embargo, la brisa apenas rizaba las aguas que a causa de su tranquilidad parecían viscosas. ¿De dónde proceden esa agitación y ese ruido?, preguntó Miss Campbell, dirigiéndose a sus tíos. Los hermanos Melville se hubieran visto muy apurados para responder a su sobrina, pues también ignoraban lo que ocurría 3 millas más allá en el angosto paso. Miss Campbell interrogó al capitán del Glengarry, que se paseaba por la pasarela, acerca del origen de aquel ruido de las aguas y de su alteración. Un sencillo fenómeno de marea, respondió el capitán. Lo que oyen es el ruido del remolino de Corryvreckan, pero el tiempo es magnífico, observó Miss Campbell. Apenas se siente la brisa. Este fenómeno no depende enteramente del tiempo, dijo el capitán. Es efecto de la pleamar, que al salir del Jura Sound no encuentra más abertura que el paso situado entre las dos islas de Jura y de Scarborough. El agua se precipita con inmensa violencia y una embarcación de poco porte correría peligro en aquel paraje. El remolino de Corryvreckan, con justicia temido en aquellos parajes, se cita como uno de los sitios más curiosos del archipiélago de las Hébridas. Podría comparársele a la barra de Seine formada por el encogimiento del mar entre el camino de aquel nombre y la bahía de los Trepasses, en la costa de Bretaña, y a la barra de Blanchard, en la que entran las aguas de la Mancha entre Aubigny y Cherbourg. La tradición afirma que debe su nombre a un príncipe escandinavo cuyo barco pereció allí en los tiempos célticos. En realidad es un paso peligroso y que, por la mala reputación de sus corrientes, puede competir con el siniestro Maelstrom de las costas de Noruega. Sin embargo, Miss Campbell no dejaba de mirar las violentas fluctuaciones de aquella barra. De pronto se fijó preferentemente su atención en un punto del estrecho en el cual parecía elevarse una roca en medio del paso. Si su masa no se levantara y se bajase con las ondulaciones de la marejada. «¿Ve usted, capitán?», dijo Miss Campbell. «Si eso no es una roca, ¿qué es?». «En efecto», respondió el capitán, «pero también puede ser el resto de algún naufragio o acaso…» Y tomando su anteojo, «¡Una embarcación!», exclamó. «¿Una embarcación?», repuso Miss Campbell. «Sí, no me engaño, una lancha que se pierde en las aguas del Corryvreckan». Al oír las últimas palabras del capitán, muchos viajeros subieron a la pasarela y miraron hacia el golfo. Era indudable
que la embarcación iba arrastrada por las corrientes del golfo y que, atraída por los remolinos, corría a una perdición segura. Todas las miradas se fijaron en aquel punto del golfo a 4 o 5 millas del Glengarry. «Debe ser una lancha abandonada», observó un pasajero. «No, yo veo en ella un hombre», repuso otro. «¿Un hombre? 2 hombres», exclamó Partridge, que se había colocado junto a Miss Campbell. Así era. En la embarcación se veían 2 hombres que no podían gobernarla ni dirigirla. La escasa brisa que soplaba de tierra no podía hendir la vela para sacarles de los remolinos y los remos hubieran sido impotentes para alejarles de la atracción del Corryvreckan. «¡Capitán!», gritó Miss Campbell. «No podemos dejar que perezcan esos desgraciados. Están perdidos si se les abandona. Es preciso acudir en su auxilio. Es preciso...» Todos los que estaban a bordo tenían el mismo pensamiento y todos esperaban la respuesta del capitán. «El Glengarry», dijo éste, «no puede aventurarse hasta el centro del Corryvreckan, pero es posible que, acercándose, llegue a aproximarse a la lancha». Y se volvió hacia los pasajeros como pidiéndoles su aprobación. Miss Campbell salió a su encuentro. «Es preciso, capitán, es preciso», exclamó con voz insinuante. «Mis compañeros piensan como yo. Se trata de la vida de 2 hombres a quienes usted puede salvar. ¡Oh, capitán, se lo ruego!». «Sí, sí», repitieron algunos pasajeros conmovidos por la calurosa intervención de la joven. El capitán volvió a tomar su anteojo. Observando alternativamente la dirección de las corrientes del paso y dirigiéndose luego al timonel, dijo: «Gobierna, barra a estribor». Bajo la acción del timón, el steamer puso rumbo al oeste. El maquinista recibió orden de forzar el vapor y el Glengarry no tardó en dejar a la izquierda de la punta la isla de Jura. Nadie hablaba a bordo. Todas las miradas se hallaban ansiosamente fijas en la embarcación, que cada vez se hacía más visible. Era una pequeña lancha pescadora, cuyo mástil estaba quitado a fin de evitar las sacudidas causadas por el choque violento de las olas. De los 2 hombres que conducía, uno estaba tendido a popa y el otro, remando vigorosamente, trataba de salir del centro de atracción de las aguas. Si no lo conseguían, estaban perdidos. Media hora después llegaba el Glengarry al límite del Corryvreckan, empezando a cabecear con la fuerza sobre las primeras oleadas, pero nadie reclamó a bordo, aunque la rapidez de las corrientes era capaz de infundir miedo a los que viajaban sencillamente por recreo. En aquella parte del estrecho, el mar tenía un color uniformemente blanco, como si soplase un ventarrón. No se veía más que una inmensa superficie de espuma que, a causa de la poca profundidad del agua y del choque de ésta con el fondo, se levantaba en enormes masas. La lancha se veía a medias milla de distancia. De los 2 tripulantes, el que manejaba los remos hacía esfuerzos sobrehumanos para sustraerse al remolino. Vio que el Glengarry acudía en su auxilio, pero no se le ocultó que el steamer no podría avanzar mucho más y que él era quien debía tratar de aproximarse al barco salvador. Miss Campbell, vivamente emocionada, no apartaba la vista de aquella embarcación casi perdida, cuya presencia en el golfo ella
había señalado antes que nadie y hacia la cual, merced a sus persuasivas instancias, se dirigía el Glengarry. Sin embargo, la situación se agravaba y era de temer que el vapor no llegase a tiempo. Ya no marchaba sino a medio gas, a fin de evitar alguna grave avería, y a pesar de eso las olas entraban por la proa, amenazando las claraboyas de los hornos cuyos fuegos hubieran podido extinguir. Eventualidad temible en medio de aquellas corrientes amenazadoras. El capitán, apoyado en la barandilla de la pasarela, cuidaba de no apartarse del canal, maniobrando hábilmente para no verse cogido de través. Mientras tanto, la lancha seguía sin poder abandonar el círculo de atracción de los remolinos. Unas veces desaparecía de pronto detrás de alguna enorme ola, otras, arrastrada por las corrientes concéntricas del Golfo, cuya velocidad aumentaba en relación a su radio, giraba circularmente con la rapidez de una flecha, o más bien de una piedra que da vueltas sujeta a la onda. ¡Más deprisa, más deprisa!, repetía Miss Campbell, sin poder contenerse. Pero al ver aquellas montañas de agua empezaron algunos a lanzar gritos de espanto. El capitán, que comprendía la responsabilidad que iba a contraer, vacilaba en seguir su marcha a través del paso del Correr Berkan. La distancia entre el Glengarry y la lancha se había reducido a medio cable, o sea, unos 300 pies, y podía verse fácilmente a los desgraciados que dentro de ella corrían a una muerte segura. Eran un marinero de edad avanzada y un joven, el primero echado a popa y el segundo manejando los remos. En aquel momento una ola gigantesca invadió el puente del steamer, colocándolo en difícil situación. Efectivamente, el capitán no podía internarse más en el paso y tuvo que maniobrar, no sin gran trabajo, a fin de mantenerse en equilibrio en el centro de la corriente, merced a unas cuantas vueltas de las ruedas. De pronto, la lancha, que se balanceaba en la cresta de una ola, se inclinó a un lado y desapareció. Un grito de espanto se oyó a bordo, uno solo, pero lanzado por todos los pasajeros. ¿Habría naufragado la débil embarcación? No, volvió a subir a la cresta de otra ola y un nuevo impulso de los remos la llevó al costado del steamer. ¡Valiente, valiente!, gritaron los marineros que estaban a proa, mientras hacían oscilar un rollo de cuerda a la espera de poder lanzarlo. Súbitamente, y viendo el capitán un espacio tranquilo entre dos remolinos, dio orden de forzar la máquina. La velocidad del Glengarry se acentuó y, penetrando con atrevimiento entre las dos islas, se aproximó a la lancha, ganando una distancia de 4 o 5 brazas. Entonces se lanzaron las cuerdas, dando las vueltas al pie del mástil, y el Glengarry marchó hacia atrás con el objeto de escapar rápidamente, mientras que la lancha, pegada al costado, le seguía a remolque. El joven tripulante soltó los remos, acudiendo a levantar a su compañero, y con el auxilio de los marineros del steamer hizo a bordo al viejo marino, derribando por un fuerte golpe de mar. Cuando los dos se hallaban en medio del paso, no pudo secundar los esfuerzos del joven, el cual se vio abandonado a sí mismo. Este saltó al puente del Glengarry. No había perdido la calma,
Su rostro estaba tranquilo y todo su aspecto revelaba que el valor moral era tan innato en él como el valor físico. Enseguida procuró que se atendiera cuidadosamente a su compañero, el patrón de la lancha, que no tardó en ponerse de pie, merced a un buen vaso de brandy. «Señor Oliver», dijo. «Ah, mi bravo marino», respondió el joven. «Ese golpe de mar. Eso no es nada, los he visto y sufrido mucho peores. Ya no hay nada». «Gracias al cielo, pero mi imprudencia y mi deseo de ir siempre adelante nos ha podido costar caro. En fin, ya estamos salvados». «Con vuestro auxilio, señor Oliver». «No, con la ayuda de Dios». El joven estrechó contra su pecho al viejo marino sin poder disimular su emoción, de la que todos iban ya participando. Luego, volviéndose hacia el capitán del Glengarry en el momento en que bajaban de la pasarela. «Capitán», le dijo, «no sé cómo agradecer el servicio que nos ha prestado. No he hecho sino cumplir con mi deber, y en honor a la verdad, mis pasajeros son más acreedores que yo a su gratitud». El joven apretó cordialmente la mano del capitán y, quitándose después el sombrero, saludó a los pasajeros con un ademán de suprema distinción. Sin la oportuna llegada del Glengarry, hubieran perecido su compañero y él, arrastrados hasta el centro del Corryvreckan. Miss Campbell se retiró del grupo que formaban salvados y salvadores, pues no quería que se hablara de la parte que tomó en el desenlace de aquel dramático salvamento. Estaba de pie en el extremo proal de la pasarela, cuando de pronto, y como si su fantasía despertase, lanzó estas palabras volviéndose hacia el poniente: «¿Y el rayo? ¿Y el sol?». «No hay sol», dijo el hermano Sam. «No hay rayo», dijo el hermano Sid. Era demasiado tarde. El disco, que acababa de desaparecer detrás de un horizonte de admirable pureza, había lanzado su rayo verde en el espacio. En aquel instante se hallaba el pensamiento de Miss Campbell en otra parte y su mirada distraída desperdició la ocasión que acaso no volviera a presentarse en mucho tiempo. «Qué lástima», murmuró, aunque no con amargura, pensando en todo cuanto acababa de suceder. El Glengarry maniobraba a la sazón para salir del paso del Corryvreckan y volvía a emprender su rumbo hacia el norte. Pocos minutos después, el viejo marino estrechaba la mano de su compañero y, saltando a su lancha, se dirigía a la isla de Jura. En cuanto al joven, cuyo Dorlac, especie de maleta de cuero, ya estaba a bordo, aumentó el número de viajeros de recreo que el Glengarry debía transportar a Oban. El steamer dejó a la derecha las islas de Suna y de Luing, en donde se explotan los ricos pizarrales del marqués de Breadalbane, y costeó la del Sale, que protege aquella parte del litoral escocés. Poco después se internó en el Firth of Lorn, pasando entre la isla volcánica de Kerrera y la tierra firme. Por fin, cuando el crepúsculo despedía sus postreros resplandores, se amarró en la empalizada del puerto de Oban. Y aquí termina el capítulo 6. Muchas gracias si has llegado hasta aquí. Por favor, si te ha gustado este audiolibro, regálame un like y comparte con gente que le pueda interesar.
Mañana podremos escuchar el capítulo 7 y 8 de esta interesante historia de Julio Verne. Muchísimas gracias y que tengas un gran día.